Iglesia Cristiana de Colombia. Bueno, entonces hoy quiero hablar de algo nuevo que va a tomarme algún tiempo para terminarlo. Y quería comenzar el año con estos. Y acerca de las 10 pruebas de la vida. Las 10 pruebas de la vida. Vamos a ver. Vamos a ver uno por uno. Que la Biblia nos da la lista. Nos dice cuáles son y cómo vencer. Y cómo tener allí la victoria en las pruebas y cómo manejarlas y cómo verlas y cómo salir de ellas y victoriosa y qué hacer, qué no hacer. Hay 10 historias en la Biblia que son mucho ejemplo por nosotros allí para aprender. Yo aprendo bien personalmente por ejemplos. Allí yo necesito ver algo para entenderlo. Entonces el Señor hace esto con esas 10 pruebas allí de los israelitas en el desierto. Allí que en verdad es como, el ejemplo es como negativo con ellos, pero podemos trabajarlos para ver qué debemos hacer, qué no debemos hacer para no tener el resultado que ellos tenían. Allí, y ellos fracasaron, pero nosotros queremos la victoria. Y vamos a ver cómo tener la victoria. Y siempre en esas historias, Moisés es como el Espíritu Santo mostrando la forma, la victoria, y los israelitas son los carnales y no lo hacen bien. Pero vamos a tomar el ejemplo de Moisés siempre, allí en que hace la unción de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Pero a veces leemos las historias y pensamos, eso no aplica a mí. No habla de esto y eso no es mi realidad hoy en día. Yo vivo en el año 2018 allí y eso no aplica a mi vida. No, aplica a tu vida. Aplica a mi vida, aplica a todos nosotros esas historias allí, porque la verdad es, yo sé que la cultura hemos cambiado, el mundo cambia y diferentes circunstancias y cosas alrededor de nosotros, pero el interior del hombre no ha cambiado. Allí por toda la historia es igual. Allí todas las historias aplican a nosotros. Allí en nuestro orgullo a veces pensamos que no hay nada que yo puedo aprender del pasado, de esas historias tal vez. Y yo pienso, mi situación es diferente. Otras circunstancias tengo yo que ellos no tienen problemas como yo tengo. No, ellos tienen problemas como tú y como yo. Allí todos, alguien dijo algo que es bueno, el George Santayana. Allí, aquellos que no recuerden al pasado están condenados a repetirlo. Entonces vamos a recordar al pasado. Ahora yo sé que Pablo dijo, olvidando que quede atrás y todo, él está hablando no está hablando de la palabra de Dios, de las historias de la Biblia, los principios bíblicos, él está hablando de la vida y otras cosas. Allí necesitamos aprender y reflexionar en esas cosas para entenderles y tener mejores resultados por nosotros. Pero ese es Dios prueba el corazón en el desierto. Este puede ser el subtítulo, si quieres. Dios prueba el corazón en el desierto. Dios quiere probarte, quiere probarme. Tal vez aún en iglesias como nuestras, a veces personas no hablan mucho de esas cosas. Ellos como tienen casi una idea errónea que Dios no prueba, que Dios no hace nada. No, Dios nos prueba. Allí y vez tras vez en la vida, Él quiere probar tu fe. Él quiere probar tu consagración.
Él quiere probar sus principios, su carácter allí para mejorarnos. Siempre es la idea. Es como hay una escuela del Espíritu Santo allí que Él tiene. Y todos estamos matriculados en esta escuela. Allí, y si quieres estar o no, estar en esto, somos en un grado en la escuela del Espíritu Santo. Y estamos aprendiendo. Y queremos pasar, si vas a pasar otro nivel, en el colegio debes tomar los exámenes finales o en la universidad, la tesis, y Dios da tesis, da exámenes finales. Y a veces fracasamos y quedamos al mismo nivel. Pero si ganamos, vamos a otro nivel. Otro nivel de bendición y otro nivel de utilidad con el Señor. Dos cosas allí que vamos a ver. Pero esto se aplica a nosotros. Muchos versos, allí vamos a 1 Corintios 10, 13. Y hay 10 ejemplos que vamos a usar, que la Biblia habla por nosotros. Allí, y no sé cuánto tiempo se va a tomar tampoco. A veces he dicho 10 semanas o 5 semanas, yo no tengo idea cuánto tiempo va a tomar. Entonces, simplemente voy a enseñar hasta que termino. ¿Okay? Y voy a dejarlo así. Puede ser 5 semanas o puede ser 20 semanas. Vamos a ver, vamos a dejar que el Espíritu Santo saque que nosotros necesitamos. ¿Okay? ¿Tú puedes creer esto conmigo? Allí que Él habla a través de mi boca las cosas necesarias. Allí, no más, no menos. Así ¿qué dice 1 Corintios 10, 13? No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados, todos dicen probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Entonces pruebas no son eternas. Una prueba toma examen, toma tiempo, algunas horas en el colegio, la universidad, 1 hora, 2 horas, algo pero es temporal, es pasajero. Tempestades son temporales y cosas. Y aún yo no quiero involucrar mucho en el pensamiento de dónde ven las pruebas y todo. Las pruebas pueden venir de tres fuentes, pueden venir del cielo. Dios mismo arregla circunstancias para probar nuestra fe. Allí simplemente con la idea de victoria. Allí, o puede venir del mundo mismo. De este mundo, de los hombres, allí, de cosas naturales, aún circunstancias de esta vida, voluntades de personas, pueden venir de acá. O pueden venir del infierno, del diablo. Allí para probarnos, para tentaciones y aflicciones y cosas. Allí pero de todas maneras, la fuente no es tanto la cosa. Los principios para ganar son iguales en cada uno. Allí es que vamos a ver en estos 10 ejemplos y 10 enseñanzas. Allí pero hay 10 pruebas o 10 fracasos de los israelitas en el desierto. Allí y es sorprendente cuánto el Nuevo Testamento habla de esto. Yo estaba mirando, hay mucha Biblia en esto, muchas cosas allí, pero comenzamos leyendo un poquito, no todo. 1 Corintios 10, 1 hasta verso 11. Mantengan conectado con su fe. Estamos en el colegio ahora. Ahora necesitamos conectar con el Maestro allí y somos discípulos de Jesús y vamos a aprender de Él. Okay, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiere esto el Espíritu Santo, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Allí esa es
bautismo de agua de Cristo y del Espíritu Santo, los tres ahí. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos comimos lo mismo, ¿no? De la palabra de Dios y tomamos del Espíritu Santo. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esta roca era Cristo. ¿Cuántos conocen que Cristo apareció muchas veces en el Antiguo Testamento? Allí él no comenzó en Belén. No, Él es el Alfa y el Omega. Él estaba trabajando en salvación desde la eternidad pasada. Allí, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Qué agrada a Dios? La fe. Entonces, esas 10 historias hay muchos principios y cosas, pero son historias de fe y de incredulidad, básicamente, porque esa es la clave de servir a Dios, de pasar las pruebas, es un espíritu de fe. Y fe siempre produce, vamos a ver en estas enseñanzas, obediencia. Incredulidad siempre produce desobediencia. Es porque es tan importante la fe, en las cosas de Dios, por lo cual quedaron tenidos en el desierto. Dios no quiere, Dios Padre, que ninguno de sus hijos queden tenidos en el desierto. Él quiere que sales del desierto, de la escasez, de la hambruna, de la sequía, entras en la tierra prometida, que donde fluye leche y miel. Es donde Él quiere que tú vives. Esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por mano del destructor. Todas esas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales, la edad de la iglesia, tiempos finales. Pero aquí hay varias clases de cosas. No codiciemos, no seamos idólatras, no forniquemos, no tentemos al Señor nuestro Dios y no murmuramos. 5 cosas y hay 10 pruebas, pero 5 cosas. En verdad, si tú ves los 10 pruebas, hay 2 que caen bajo cada uno de esos 5. Hay 2 ejemplos de fornicación, 2 ejemplos de murmuración, 2 ejemplos de codicia, 2 ejemplos de ¿qué otra cosa? Idolatría, y 2 de tentación, tentando al Señor nuestro Dios. Entonces, como los 10 son divididos en 5 grupos de 2. Aquí da el bosquejo. Seguimos aquí. Ahora Romanos 15, verso 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces esas cosas son para nuestra ¿qué? Enseñanza. Porque aprendemos cosas. Debemos mirar las historias de la Biblia siempre a la luz del Nuevo Testamento. En eso es que vamos a hacer en esas noches. Y a mí me gusta enseñar así. Yo siento bien enseñando así. Yo creo que el Espíritu Santo está de acuerdo conmigo. Cada uno tiene su propio don y eso es como yo fluyo más fácil con esas historias. Pero debemos cavar un poquito para destapar las verdades de esas historias.
Y no vas a encontrar los diamantes de la palabra de Dios allí solo, ahí encima de la tierra, allí, un diamante. No, debes excavar y explotar y usar explosivos y entrar y excavar y sudar hasta que encuentra el diamante o la esmeralda, como sea. Allí es lo mismo de la palabra. Debemos trabajar un poquito. Y vamos a excavar. ¿Están listos a excavar conmigo? Y va a tomar un poco de tiempo y vamos a encontrar esas piedras preciosas. La palabra revelación es destapar o descubrir o quitar el velo. Es la idea. Vamos a quitar el velo, vamos a ver los principios que apliquen a nosotros aquí en esas historias. Ahora vamos a 1 de Pedro 4. 12, y quiero hablar un poquito, mostrarles que pruebas son bíblicos, que vamos a pasar por las pruebas. Okay? Es inevitable en esta vida y hay muchos versos de esto. Y voy a darles algunos y vas a ver algo que está en cada uno de esos versos, una clave, pero leemos aquí en 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Primeramente, a veces cristianos sorprenden, ¿no? Ellos dicen, yo estoy sirviendo a Cristo, yo estoy amando a Dios, ¿por qué esto me sucede? Porque eres cristiano. No les gustó. ¿Por qué? No se sorprendido. No sé, no tengo la idea que yo soy cristiano, nunca voy a ser probado en la vida. Nada malo o difícil va a pasar. No, va a pasar. Allí, tranquilo, pero puedes pasar la prueba. Puedes ganarla, pero va a venir, no sé, sorprendido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Yo no entiendo por qué. Dios mío, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy orando, yo estoy haciendo todo lo que puedo y esto me sucedió. Bueno, bienvenido al club. Ahí estamos, todos allí, tranquilo. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aleluya. El gozo, recuerden, este es un principio a través de todas las enseñanzas. Gozo es clave para salir al otro grado. Solo recuerden esto. Allí, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa. Aleluya. Sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aleluya. Ahora Hebreos 3. Habla muy bien Pablo aquí. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como una provocación. Ahora la provocación es que pasó en el desierto con las 10 pruebas. Exactamente qué es. En el día de la tentación en el desierto. Porque me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba. Aquí es una clave que vamos a ver. Ahora, los israelitas, por una razón que ellos fracasaron, eso es constante en los 10 ejemplos, ese punto. Ellos pensaron, voy a probar a Dios. Voy a probarlo. Voy a ver. Voy a probarlo y veremos si funciona o no. Y Dios es fiel o no. Vamos a probar. No. Nosotros no probamos a Dios. Él prueba a nosotros. Nosotros somos los discípulos. Él es el maestro. Él da los exámenes. Yo no da los exámenes al maestro. Buenas noches. Pero a veces cristianos tienen la cosa al revés. Es una razón no ganan. Allí, tú eres el probado. Su palabra nos prueba.
Él está probándote. Allí para ver, moldearle, cambiarle, incrementar su fe, muchas cosas está pasando allí para ver cómo puede usarle en esta vida y en la vida venidera. Hay muchas cosas sucediendo aquí en esos exámenes. Allí seguimos aquí en Hebreos 3, y muchas cosas que decir, y pusieron a prueba. Y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y es como el Señor dice, lástima. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Eso no es interesante. La Biblia, ahora, a veces personas dicen, tiene un corazón malo, esta persona, y tiene sus propias definiciones de que es un corazón malo. Pero aquí la Biblia dice, un corazón malo es un corazón incrédulo. La incredulidad es peligrosa. Porque a veces cristianos no miran incredulidad como algo grave. Yo no creo, yo no obedezco a Dios mucho en cosas áreas allí. No, el Señor dice, eso es malo. Entonces, ¿qué es bueno? Un buen corazón es un corazón de fe. ¿No sería? Si un corazón malo es un corazón de incredulidad, un corazón bueno sería un corazón de fe, ¿no? Allí, antes bien, porque ¿qué hace un corazón incrédulo? Nos hace apartar del Dios vivo. Ahí es el problema. Allí no hay comunión, separamos, alejamos de Él. En lugar de acercamos, es porque la incredulidad es tan peligrosa. Y necesitamos tener cuidado, tú y yo. Allí la incredulidad produce desobediencia, produce cristianos tibios y alejados allí de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de obediencia al Señor. Allí y antes bien exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto, necesitamos exhortarnos unos a otros. Yo espero que tú exhortas a otros cristianos. Sigues en fe, sigues sirviendo, sigues creyendo, sigues obedeciendo. Allí vas con Cristo, no vuelves atrás. Animan, exhorten unos a otros. Tu vecino, hermano, necesita. Tú necesitas. Necesitamos exhortar. Es porque congregamos, ¿no? Es porque hay iglesias, casas de fe y vida, como sea. Allí exhortamos unos a otros, ¿no? Y eso es una exhortación. Yo vengo aquí para ver tu cara, ¿no? Allí me exhorta que el cristiano está caminando con Cristo, hizo el esfuerzo venir aquí a la iglesia, allí a pesar de las circunstancias y los trancones y el tiempo y la pereza y el cansancio, hicieron la decisión. Me exhorta, me muestra que estás en serio, ¿verdad? Eso es bueno. Entonces exhortamos en la iglesia, en los grupos y todo. Pero entonces seguimos aquí. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, en contexto aquí, el pecado que está hablando es incredulidad. Allí es el peor pecado de todos. Incredulidad envía personas allí al infierno, ¿no? Es la peor cosa que existe, incredulidad. Allí es enemigo de nosotros. Bueno, nosotros creemos y tenemos Cristo. No estoy diciendo si tienes un poco de incredulidad vas al infierno, no. Estoy hablando de personas que no conocen a Cristo. Allí, por su incredulidad, van al infierno. Pues personas no van al infierno por pecados
de que hacen del cuerpo y es por esto. Es el peor pecado de todo. ¿Sí o no? Allí, porque esas cosas externas que hacen pecadores, ese no es el problema. El problema es la incredulidad que tienen. Ese es el problema. Si ellos resuelven esto, el resto va a arreglar en el tiempo. Allí, bueno, porque somos hechos participantes, hoy para que ningún de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Engañoso el pecado de incredulidad, ¿no? Engañoso. Nos engaña, porque no pensamos es tan mal. No pensamos, yo no voy a obedecer a Dios en esta área, o esta parte, o no voy a hacer esto, porque no quiero. Y como pensamos fresco, no es tan grave. Estás engañado. Que ese es pecado. Sí, es muy sutil, ¿no? Y necesitamos avisarnos a nosotros mismos. Cuidado. Allí no hago eso. Allí no. Si Dios lo dice, yo lo hago. Eso es fe. Esa es buena. Allí ¿por qué somos hechos participantes de Cristo? Cristo en nosotros en Cristo, participamos de su vida, allí somos conectados para siempre, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Obviamente está hablando de fe e incredulidad aquí. Ahí sí, es claro. Mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que tú creíste al principio, lo mantienes firme hasta el final. Y el final es la victoria. Es la manifestación, como quiere decirlo. Allí por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, los 10 pruebas en el desierto. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? Ahora él contesta, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí, ellos. ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? Disgustado. El Señor no estaba contento con ellos. Eran sus hijos y sus hijas y todo chévere, pero ¿cuál conoce? Tú puedes estar disgustado con tu hijo. O no tienen hijos. Tú sabes, es mi hijo y yo lo amo, pero disgustado un poquito. ¿Sí o no? Allí, pero 40 años. Nunca se fueron en fe, ¿no? Y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Nunca entraron en la tierra prometida. 40 años. Es mucho tiempo, ¿no? Allí y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Qué es incredulidad? Desobediencia. Es la misma. Es que produce la desobediencia, incredulidad. Allí siempre yo hago este ejemplo, aún en las escuelas bíblicas y cosas, y yo siempre pregunto, ¿qué era el pecado de Adán? Y todos dicen desobediencia. Incorrecto. Y siempre yo digo la misma cosa en la escuela bíblica. Tal vez muchos no han tomado la escuela bíblica. Debes matricular. ¿Tienes mañana para matricularse? ¿No? O jueves, viernes, y ya. No, el problema de Adán era incredulidad. Ese fue su pecado. Allí, él desobedeció porque no creó. El Señor dijo, si comes este árbol, morirás. Él dijo, no creo. Yo voy a comer al diablo, no morirás. Él creó al diablo allí y murió. Allí, espiritualmente y físicamente después.
y trajo la segunda muerte a la raza humana, el infierno a la vez. Allí no, sí murió. Allí separado de Dios. Allí después fue restaurado por la sangre y todo. Pero el problema de Adán, de la raza humana, es incredulidad, que produce desobediencia. Entonces, ¿qué sería la respuesta, la solución? Si incredulidad es el problema, ¿qué soluciona esto? Fe. Eso es porque predicamos fe. Eso es porque la Biblia habla tanto de fe. Allí, fe es la solución. Allí, no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Verso 19, perdón. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahí, desobediencia, incredulidad, van mano en mano. Allí, un verso más y voy a terminar. Allí la introducción va a tomar 2 semanas. Allí los de sobre la piedra son los que, hablando de la parábola del sembrador. Y termino con esto. Habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, la prueba vea que tú estás creyendo. ¿Puedes verlo aquí? Pero creen por algún tiempo, pero no hasta el fin. No creen, entran en incredulidad. En eso que pruebas pueden hacer que entramos en incredulidad. Allí, pero nosotros vamos a ser buena tierra. Y vamos a dar fruto 30, 60, 100% allí en la vida, allí. Pero las pruebas, entonces van a probar nuestra fe. ¿Puedes verlo allí? Es clarito para mí. Allí que es asunto de creer o no creer. Es que vamos a ver en esas 10 pruebas que hay, allí las 5 clases de 2 pruebas allí, y vamos a tal vez enseñarlos así, allí veremos, y son fascinantes. Hay mucho más que decir de 10, voy a introducirlos en 8 días, allí vamos a indagar más, investigar más, aprender más, ¿ok? Allí de estas historias. Créeme, si vienes con hambre, son fascinantes esas historias. Literalmente fascinantes. Allí muchas verdades espirituales por nosotros para el Señor quiere moldearnos nuestro carácter. Él es el alfarero y somos el barro. Él quiere meter sus dedos en nuestras vidas y cambiar y moldear y mejorarnos. Amén. Y vamos a otro nivel de gloria. ¿Crees esto conmigo? Pueden ponerse de pie. Aquí